buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este programa que se llama Estudio Ciudad y es una coproducción rosarina entre el Instituto de Gestión de Ciudades y el medio digital Factos, con el objetivo de debatir temas urbanos de nuestro tiempo, los problemas, los conflictos, el futuro de las ciudades. Estudio Ciudad va a ser un ciclo de entrevistas con especialistas, con gestores públicos, con funcionarios, con organizaciones sociales, con ciudadanos, para intercambiar ideas, experiencias y aprendizaje para entender qué le ocurre a nuestras ciudades y a nuestros pueblos y sobre todas las cosas poder animarnos a proponer alternativas y soluciones. Hoy en particular en este capítulo vamos a hablar sobre la gestión social del hábitat y sobre la vivienda puntualmente. No lo voy a hacer yo solo, lo voy a hacer con otras personas que están acá en la mesa y que me acompañan. En primer lugar a una local que va a estar co-conduciendo este ciclo, que es Caro Pascual. ¿Cómo estás? Hola Ale, ¿cómo están? Todo bien. Un placer compartir con ustedes esta mesa, esta conversación. Un espacio de encuentro para poder poner sobre la mesa algunos temas que son necesarios discutir y construir colectivamente, como es el acceso al hábitat y la vivienda. Este tema que nos plantea, nuevos interrogantes y que no pueden pensarse de manera aislada a las formas en que vivimos, ¿no? Uh-huh. También vinculado a algunas tendencias de época, como el gran porcentaje de personas que residen solas, estas nuevas conformaciones en la composición familiar, uh-huh, y también esta visión flexible y autónoma que vienen desarrollando los jóvenes vinculado a cómo y dónde habitar, que generan nuevas demandas para pensar la política de vivienda. Y también como un punto de inflexión, lo que nos dejó la pandemia, que también nos propuso repensar cómo habitamos y qué demandas tenemos en relación a la vivienda. Así que creo que de un poco de eso se va a tratar la charla de hoy. Sí, y que nos dejó muchas preguntas y muchas reflexiones ahí en veremos, porque después de la pandemia, como yo tengo siempre la sensación de que hay discusiones que no volvimos a retomar, que Exacto. Me parece que pasamos demasiado rápido a la nueva normalidad, y bueno, está bueno parar un poquito la pelota, así que hoy un poco la idea es volver sobre eso. Además de Caro, que va a estar acá permanente, hoy nos acompaña Cintia Barenboim, que es arquitecta, doctora en geografía, investigadora del CONICET, docente, rosarina. Sí. Rosarina, el local también. Local. ¿Cómo andas, Cintia? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muchas gracias, Alejandro, Carolina, por la invitación. Y bueno, es un gusto poder compartir todos estos temas, hablar de las distintas modalidades de vivienda, cómo fue impactando la pandemia, en este primer refugio que es la vivienda y a la vez en otras actividades en la ciudad. Entonces, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, y también lo tenemos a distancia, pero también acá cerquita, a Fernando Berkovich, que es sociólogo especializado en políticas urbanas, coordinador del área urbana del Centro de Estudios Metropolitanos y escribe una columna para Cenital, que muchos la habrán leído, se llama Trama Urbana, también habla sobre temas urbanos en Radio Con Vos. Ahora sí, Fer Berkovich, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Ale, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos ahí? Bien, todo bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos allá a alargar y hacer la primera pregunta, así que Caro, mandale nomás. Dale. Bueno, con estos invitados de lujo que tenemos hoy, la primera pregunta se la voy a hacer a Fernando y tiene que ver cómo interpretás vos estos procesos que acabamos de repasar. ¿Y qué elementos crees que tiene que tener la nueva política de vivienda y hábitat para pensar estas realidades habitacionales que son cada vez más diversas, complejas y dinámicas? Bueno, por un lado, me parece que vos lo mencionabas, pero me parece importante destacarlo, que es que estas dinámicas trascienden a las ciudades argentinas. Me parece que son dinámicas globales que tienen que ver con cambios en la demografía de las ciudades, con todo lo que pasó con la pandemia y cómo eso repercutió no solo en la vivienda, sino también en cómo entendemos el espacio público, cómo nos movemos, con el surgimiento
del trabajo remoto, cuánto tiempo pasamos en nuestra casa y cuánto tiempo pasamos en el trabajo, con el cambio de las formas de trabajar también, con los nuevos trabajos, digo, como hay un montón de cambios que se aceleraron con la pandemia, que ya venían de antes y que están pasando en, diría, la mayoría de las ciudades capitalistas, al menos del mundo, ¿no? Y creo que ahí hay un set de herramientas que tienen los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, como locales. Y me parece que ahí, bueno, al menos en Argentina, creo que el nivel municipal tiene bastante para pensar, ¿no? Creo que hay algo en Argentina en que la política de vivienda está bastante fragmentada entre lo que es una política nacional, después algunas políticas nacionales, bueno, algunas políticas provinciales, perdón, y después un montón de potestades que tiene y herramientas que tienen los municipios que quizás no vienen junto a los recursos necesarios que deberían tener esos municipios, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de determinar qué es lo que se puede construir, dónde se puede construir, qué alturas se pueden construir. Digo, todo eso son en general cosas que deciden los municipios, pero que después uno ve las finanzas de los municipios y es muy dispar, ¿no? Como entre ellos. Entonces eso hace que muchas veces la forma en que crecen las ciudades no sea la más armónica o no sea la más o la mejor planificada, porque hay demasiados incentivos para los municipios, para decirlo muy, muy brutalmente, para dejar hacer, ¿no? Entonces, no sé, vemos que, no sé, en ciudades como Córdoba, sé que en Rosario eso lo contuvieron bastante, pero en ciudades como Córdoba o en el Gran Buenos Aires también, las ciudades van expandiéndose y van creciendo de una forma muy fragmentada, ¿no? Con estos barrios cerrados y por otro lado también con barrios informales, porque el Estado no llega a darles las soluciones habitacionales no llega a estar por delante de la autoconstrucción, ¿no? que las personas hacen en esos barrios. Nada, ahí me fui un poco por las ramas, pero No, está bien. Me parece que nada, los municipios ahí tienen que tener un rol protagónico, pero también tienen que estar como en un marco más general, marcado por la política nacional. Y bueno, hoy en Argentina eso está obviamente muy, muy difícil, porque la política nacional está totalmente retirada del juego, de la planificación urbana, y los municipios y las provincias un poco están viendo cómo hacer para sobrevivir a eso. Entonces, bueno, lo poco que había, porque realmente no es que había demasiado, hoy está o desfinanciado o directamente dado de baja, como sucedió con Procrear hace poco, ¿no? Y me parece que en ese cambio de hábitos y eso hay para mirar un montón de otras ciudades de la región y también de otras partes del mundo, donde se emplean, por ejemplo, herramientas para facilitarle la vida a las familias inquilinas, que es algo que está creciendo muchísimo en todas las ciudades y en Argentina también, ¿no? Y eso me parece que todavía está todavía muy, muy poco maduro en las ciudades argentinas. Puedo hablar más específicamente de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, pero me consta también que en Rosario eso tampoco es que está avanzando demasiado. No. Ahí después seguramente vamos a hacer hincapié en las experiencias, al menos latinoamericanas, internacionales, en relación a algunas alternativas. Vos has escrito bastante sobre varias ciudades a nivel latinoamericano, pero antes quería preguntarle a Cintia, o poder, si se quiere, bajar un poco también esta reflexión a situarla también acá en Rosario, ya que Fer dio el pie. ¿Cómo estamos acá en relación a estos temas que describía Caro antes y que Fernando profundizaba en relación a la política urbana post-pandemia? ¿Qué pasó ahí? Bien, mira, particularmente a lo que decía Fer en lo global, también es algo que la pandemia atravesó todas las clases sociales, ¿no? Hubo un cambio en la vinculación de la persona con la vivienda más allá de la clase social.
Y este cambio tiene que ver también con la forma que se habitó y que todavía continúa, ¿no? Porque la vivienda empezó a ser el lugar de trabajo, el lugar donde se hacía gimnasia, la escuela, donde se dormía. Y bueno, y se empezó a pensar también en esta importancia que uno le da al espacio público, y de hecho acá en Rosario hubo una modificación en el Código Urbano donde se hizo una ordenanza que, dice que los departamentos tienen que tener balcones y a la vez que estos balcones tienen que ser de unos 50 metros de ancho. A mí en la pandemia me pasó con un balcón de 0,80 centímetros, entonces bueno, qué importante es esto, ¿no? El espacio público, que las plantas altas tienen que ser más altas. Después acá en Rosario hubo un montón de iniciativas que a mí me parecieron que estuvieron buenas. Fue la primera ciudad que empezó con los círculos en los parques, marcando los espacios donde las personas podían estar. También puso a la luz un montón de problemas que ya había con la vivienda, como el tema de la valorización. Los contratos de alquiler estuvieron un tiempo, suspendidos los valores. También la cuestión sanitaria se amplió. Hubo algunas obras de infraestructura, como la prolongación del agua y demás. Se había congelado los precios de algunos servicios. O sea, se puso a la luz temas que ya veníamos hablando hace tiempo. Y bueno, que ahora parece que han quedado un poco congelados, pero cambió muchísimo en este sentido. Y en relación a las modalidades de acceso a la vivienda, creo que hay que pensarlo de una manera muy amplia. Si bien acá empieza a haber esa mirada en los jóvenes de nómade, que no importa, que cambian. No somos Europa, o sea, en Europa tal vez está esa mirada porque son estables en un montón de otras cuestiones como laboral, como el acceso a la salud y demás, que nosotros no lo tenemos acá. Entonces, como una mirada que no tiene que ver con nuestro contexto. En nuestro contexto siempre tener la vivienda propia fue muy importante, o poder acceder a través de un alquiler social o otra manera, fue muy importante porque justamente las otras variables son muy cambiantes. Sí, de hecho, lo de lo nómade, en algún sentido también es una especie de nomadismo medio impuesto, ¿no? Porque yo la verdad que no me quiero mudar cada 3 años, es simplemente el hecho de que uno no puede realmente mantenerse en la misma situación, tanto económica, de sostén propio y esa red que uno tiene durante mucho tiempo, y esa inestabilidad también te lleva, a un poco, es más producto de cómo está armado el mercado inmobiliario que de cómo, uno tiene ganas de vivir, ¿no? Un dato, acá nosotros somos la tercera ciudad con mayor inquilinos del país. La primera estaba Buenos Aires, luego Córdoba, luego nosotros. Y además, por ejemplo, los contratos de alquiler en Europa, por ejemplo en Alemania, son de algunos más de 10 años. Claro. Entonces tienen otra estabilidad. Aún así, que vos no quieras comprar tu vivienda, ni hablar de los sistemas crediticios que tienen, que son súper estables, con tasas bajas y demás, que acá no pasa. Acá va cambiando de gobierno y van sacando. Fíjense lo que pasó ahora con el Procrear, los créditos UVA, que fueron prácticamente una estafa porque no eran imposibles de pagar. Son varias variables que acá no suceden, pero sí hay un imaginario de que vivimos o tenemos las mismas oportunidades, que claramente no lo son. Claro. Fernando, te consulto, recién lo decía sobre el final, pero ¿en qué casos, a nivel nacional, latinoamericano, etcétera, que conozcas, se aproximan a alguna idea de alguna alternativa que uno puede decir, mira, esto está bueno para tomarlo como un buen ejemplo? No sé, vi que hace poco habías escrito sobre los cambios en algunas políticas en el DF, pero también has escrito sobre otros casos. ¿Qué encontrás en ese laburo que haces por ahí cotidianamente en relación a estos temas de acceso a la vivienda en otros países? Mira, ahí hay para mí una cuestión a mirar en Uruguay, por ejemplo, que es todo el recorrido que tienen sobre la vivienda cooperativa. Sí. Ellos tienen como una larga historia con la FUCBAM, con otras organizaciones que se dedican a construir vivienda, que para hacerlo muy, muy simple, la vivienda cooperativa lo que hace es así como una empresa cooperativa que fabrica, no sé, tazas. No tiene como finalidad última el lucro, sino la fabricación de esas tazas y la creación de puestos de trabajo, etcétera, bajo un
bajo una organización diferente, donde bueno, Ujú. no hay, como digo, ganancias y demás. Bueno, en la vivienda pasa algo similar, que es, se junta un grupo de gente, organiza una cooperativa, construye ese proyecto y después las personas que habitan esa cooperativa tienen una parte, digamos, son como accionistas de esa cooperativa, pero también hay asambleas, se deciden cuestiones sobre cómo va a funcionar ese conjunto de viviendas, etcétera. Nada, es medio largo para explicarlo, pero y también hay un montón de modelos cooperativos diferentes, etcétera. Pero básicamente se trata de eh, despojar, digamos, de su característica rentística a la vivienda y devolverle su característica de valor de uso, ¿no? De servicio básico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso en Uruguay tiene una larga tradición y tiene una larga tradición porque hay leyes que determinan que eso tiene que funcionar y tiene que tener determinado financiamiento estatal y demás. Eso para mí es algo a mirar. Acá había una ley que es la 341 Ujú. en la ciudad de Buenos Aires, que es una ley que incentivaba a las cooperativas. Hubo y hay cooperativas de vivienda en funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires que son muy interesantes, pero bueno, nunca se pudo escalar esa experiencia, sobre todo porque bueno, esa ley no terminó de aplicarse adecuadamente, después se terminó desfinanciando y demás. Eso para mí es algo a mirar, no solo en Uruguay, sino en España, en Dinamarca, digo, en los países europeos también hay mucha tradición de eso. Y después lo otro es el tema del abordaje de la problemática del alquiler, ¿no? Como decía antes Cintia, cada vez somos más los que alquilamos, cada vez es un porcentaje más representativo de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 40% de hogares inquilinos. Hace 20, 30 años había 20, o sea, se duplicó el porcentaje de Ujú. inquilinos. Y por otro lado, hay un porcentaje de esos inquilinos que también podrían ser destinatarios de una política de crédito hipotecario, ¿no? Inquilinos, digamos, que uno dice, che, este tiene ingresos formales, Claro. hace varios años está en el mismo trabajo, ¿no? Pero así todo, por distintos motivos, por la inestabilidad macroeconómica, por el mancillo, por un montón de otras cosas, no termina de haber una política crediticia destinadas a esa familia o a esas personas que podrían comprar su primera vivienda, ¿no? Y eso yo lo estoy viendo fuertemente, sí, en Ciudad de México ahora hay un plan muy agresivo para generar nueva oferta de vivienda en alquiler y demás, Ujú. pero también creo que hay experiencias interesantes en Chile, por ejemplo, donde ya hace varios años hay un subsidio nacional a las personas inquilinas de determinadas características, lo que hace, por un lado, facilitar en determinados sectores el acceso por medio o sea, de la demanda, o sea, vos tenés como un apuntalamiento de la demanda vía una asignación específica de dinero durante determinados años, pero también hay experiencias, y acá de nuevo a nivel más municipal, donde el Estado construye parque público de vivienda, ¿no? Destina fondos públicos en lugar de construir vivienda ya en mano, quizás con una lógica que vemos que tiene ciertas fallas, donde la vivienda se localiza demasiado lejos de los centros Ujú. urbanos y demás, y también una política que requiere una cantidad de recursos que nunca llegás a pelearle de verdad al déficit habitacional. Bueno, lo que hacen estas políticas es ofertar vivienda, construir vivienda pública en alquiler. Entonces esto hace que vos tengas una mayor cantidad de oferta de vivienda pública, esto impacta en los precios y el gasto, digamos, del Estado es más efectivo en el sentido de que no Ujú. tiene que gastar tanto dinero y tampoco enajena tierra pública, ¿no? Esas viviendas siguen siendo del Estado y eventualmente vuelven al Estado y las puede destinar a otras familias, ¿no? Hay un montón de instrumentos de este tipo, también que operan sobre la construcción de la ciudad, sobre el desarrollo urbano, donde el Estado dice, bueno, yo te exceptúo determinada norma urbanística, pero determinado porcentaje
tu vivienda que vas a construir acá nueva, con esta excepción, tiene que estar destinado al alquiler social. Digo, hay un montón de instrumentos que lamentablemente están poco explorados en Argentina, pero que para mí vale la pena explorar. Y también junto a las regulaciones, ¿no? Porque las regulaciones para mí en soledad no son efectivas, ¿no? Lo vimos un poco con la ley de alquileres, si bien para mí tuvo cuestiones bastante virtuosas, y las fallas, digamos, de la ley de alquileres tenían más que ver con su contexto que con otra cosa. Me parece que también cargar, digamos, toda la responsabilidad en una ley, sea la ley de No, alquileres, o totalmente. sea una norma urbanística y demás, es un poco corto a nivel de planificación urbana. De hecho, perdón, se siente o se ve muy poca propuesta de vivienda en general en los ámbitos, por ejemplo, no sé, en momentos electorales. Creo que este año, de hecho, que hubo elecciones, ahora veremos qué pasa en las elecciones de diputados nacionales, pero hay muy poca propuesta de vivienda, ¿no? No aparecen como esta cosa de decir, bueno, tal propone, ¿no? Ir por todo privado, otro que diga, bueno, yo propongo vivienda pública de alquiler o que retomemos, ¿no? O cuando se piensa la política de vivienda, se piensa únicamente en construir vivienda, digo, y hay otras alternativas, como recién decía Fernando, que deben ser exploradas porque creo que también atienden como a la demanda diversa que está en esa situación. Sí, Sí, de hecho, el Estado tiene como dos formas, prácticamente a nivel muy sintético, de intervenir con la vivienda. Una es de forma directa, que es lo que vos decís, la construcción, ampliación, reforma y demás, donde interviene el Estado o también le da el dinero para que las personas intervengan. Y la otra es indirecta, que es a través de los subsidios, que de hecho el Procrear, si bien mucha gente de clase media no reconoce que el Estado haga cosas por ellos, el Procrear era un programa que tenía una cierta parte de subsidio para los sectores medios, particularmente para la construcción de vivienda. Y algo que no estamos mencionando todavía, que a veces no es el problema del acceso a la vivienda, sino que el mayor problema es el acceso al suelo. El suelo es el cuello de botella. De hecho, cuando se hizo el primer Procrear, ¿qué pasaba? Conseguir un terreno, por lo menos acá en Rosario, era muy caro, entonces iban al área metropolitana, a distintas localidades. A la vez, en esas localidades, en las zonas con mayores infraestructuras, servicios, cercanas al centro, también eran caras, si iban a la periferia. Entonces, ¿qué pasaban con estas personas? Terminaban viviendo en la periferia de la periferia, porque el único requisito, por lo menos para las urbanizaciones, era tener electricidad. No tenía otros requisitos en cuanto a otras infraestructuras. Luego, en el 2020, cuando se hace la tercera vuelta del Procrear, porque hubo una segunda vuelta en el gobierno de Macri que lo sostuvo, más a lo mejor volcada a la construcción de departamentos ya terminados, no era el mismo espíritu digamos, de activar la economía, que estaba más apuntada a estudios más chiquitos de arquitectura y demás, que en la primera etapa. Pero en la tercera vuelta, algo que fue muy importante fue el Plan Nacional de Suelo Urbano, que también pasó muy por alto, que fue algo muy importante, que muy pocos países de América Latina tienen. Tiene México, tiene Colombia, tiene Uruguay y nosotros. Entonces, era una herramienta muy importante. Porque ¿qué hacía? Del 2020. 2020. Es muy importante porque lo que generó fueron 4 elementos muy importantes. Por ejemplo, hizo la mesa intersectorial de suelo, en donde se debatía con distintos actores públicos, privados, en general, la comunidad en general, sobre las problemáticas, alquileres, o sea, todas las problemáticas que van apareciendo. Hizo un observatorio de suelo. De hecho, la mayoría de las ciudades no tenemos observatorio público de suelo. Buenos Aires sé que tiene, bueno, yo trabajo mucho el tema del mercado del suelo, los valores, y siempre lo termino relevando porque no hay una fuente oficial de eso. El tema hizo un programa de capacitación sobre las temáticas de suelo y vivienda a los distintos municipios, sobre todo los de menor tamaño, que a veces las personas que están a cargo de las secretarías de planeamiento no son profesionales, entonces bueno, necesitan muchas herramientas. Y el cuarto elemento, que fue el más importante, es el programa de producción de suelo urbano. ¿Qué hacía este programa? El Estado loteaba terrenos y le adicionaba los servicios, ¿no? Y las infraestructuras. A veces esos terrenos los tenía tanto el municipio, la provincia, la nación, o simplemente le da un financiamiento para que lo compren. Entonces, ya poniendo tierra pública con servicios en el mercado, de alguna manera es como que ayuda al acceso a la vivienda. Y de hecho estos loteos no eran en la periferia de la periferia, tampoco eran en áreas muy centrales, pero bueno, fue una respuesta
a la crítica que se le hacía al primer Procrear, que era, bueno, muy bien, accedemos al derecho a la vivienda, pero no estamos accediendo al derecho a la ciudad. Claro. Entonces, bueno, esto fue muy importante y no se ha valorado mucho. Hay algo importante que vos justo recién lo mencionás, que siempre también se piensa un lote, una vivienda, y eso es algo para poder repensar, que en un lote se puede generar más de una solución habitacional si pensamos en vivienda colectiva, y es algo que tampoco hay mucha trayectoria en este tipo de soluciones habitacionales. Es algo como para poder pensarlo. Y en cuanto a respuestas, a mí por lo menos otra cuestión que me preocupa, en esto que vos decías, Caro, de, bueno, tampoco hay que construir. Por ejemplo, en Rosario es como que hay dos direcciones, o sea, se construye o en el centro, o en Puerto Norte, o entre los corredores, o, bueno, ahora en Fisherton porque hicieron una normativa para condominios, o ya te vas a la periferia. Pueblo Ester, Funes, Roldán, ahora Ibarlucea, se va corriendo todo este boom de la construcción. Pero hay zonas intermedias que están prácticamente los barrios en venta y, bueno, ¿qué respuesta podemos dar? A lo mejor financiar para que tomen en alquiler, o sea, ¿qué cosas se podrían hacer para reactivar estos barrios que de hecho mucha gente a veces no los elige? No por los atributos físicos que tienen, por ejemplo, Alberdi, tenés el río, tenés avenidas, tenés transporte, tenés todas las infraestructuras y servicios, sino por el tema de la inseguridad, obviamente, que está pasando en Rosario. Y las viviendas en estos barrios son a precio muy, muy inferior a lo que es, por ejemplo, un departamento con la mitad de la superficie en áreas más centrales. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas vuelvan a vivir en los barrios, que se vuelvan a ocupar esas viviendas, que no se siga construyendo indiscriminadamente sin ningún tipo de planificación en estas localidades y comunas del área metropolitana? Entonces, ese es todo un tema que hay que discutir. Todas estas cuestiones, porque a mí me gusta ir escuchando como distintas alternativas que uno va manejando de distintos países, distintas ciudades, o incluso cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, para mí también Rosario tiene una cantidad de casas en venta que es impresionante, que por problemas incluso burocráticos de sucesión y demás nunca terminan como de darse, incluso el mercado de venta de vivienda está como bastante complicado. En ese sentido, la falta de articulación entre las diferentes escalas de estatales, digo, a nivel nacional, provincial, municipal, ¿cuánto de eso es? Se los pregunto y pueden no saberlo, pero lo tiro también para que Fer lo conteste si puede aportarnos algo en ese sentido. ¿Hay un problema más ideológico u operativo a nivel de este tipo de llevar determinadas soluciones? Digo, ¿cuánto es de ideológico de que no nos podemos encontrar en cuanto al horizonte que tenemos en cómo queremos que viva la sociedad? ¿Y cuánto hay de problema operativo de el Estado no tiene capacidad de ponerse a armar una política que tenga en cuenta todos estos factores? No sé, Fer, si vos querés reflexionar al respecto. Reflexión libre, ¿eh? Sí, a ver, sí, es difícil responder porque uno no conoce todas las realidades, ¿no? Son muy diversas, pero sí puedo decir que yo creo que todo intendente o intendenta es consciente de que, bueno, por ejemplo, que falta suelo urbano, es consciente de que le faltan recursos, tanto económicos como humanos. Digo, hay muchos municipios en la provincia de Buenos Aires que quizás quisieran aplicar determinadas herramientas y no tienen la capacidad técnica, digamos, para aplicarlas, para pensarlas y demás, y están más en el día a día de el resolver. Entonces, como un poco volviendo al principio, ¿no? Como, bueno, no siempre es falta de creatividad o falta o distinta mirada ideológica, sino en general es falta de recursos, de tiempo, etcétera, ¿no? Y eso me parece que ahí hay que repensar, ¿no? Los gobiernos locales, también repensar la participación de las personas que viven en esos territorios, darle mucho más bola a la planificación urbana desde abajo, desde los barrios, y no tanto desde el escritorio, y creo que ahí hay mucho para hacer. Y me parece que hay algunos municipios que hacen algunas cuestiones interesantes. De hecho, Rosario en algún momento lo fue, con la recuperación del frente costero, sobre todo, con la recuperación de plusvalías. Y creo que, por ejemplo, no sé, acá en provincia de Buenos Aires,
También Morón ahora está destinando parte de su stock de vivienda pública al alquiler social. Digo, hay casos donde se tiene otra mirada y en cuanto hay alguna oportunidad hay conciencia de que se tiene que empezar a innovar, sobre todo para generar vivienda al interior de los centros urbanos y para que no pase lo que decía Cintia que pasó con el primer Procrear, que fue esto de ayudar a acceder a la vivienda, pero finalmente no a la ciudad, ¿no? Hoy en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires tenemos cerca del 13%, 14%, según la medición, de viviendas que están vacías, ¿no? Y eso también tiene que ver con una lógica de reproducción de la ciudad que está más apuntada a la renta urbana y a la apropiación de esa renta urbana por parte de una porción muy, muy chiquita de los propietarios, y no a la mirada de la vivienda como servicio público, ¿no? Como que yo siempre digo que si uno dice, bueno, hay personas que están acaparando alimentos, o están acaparando medicamentos, o están acaparando, no sé, determinados bienes básicos, seguramente la sociedad, o la mayor parte de la sociedad, va a tener una reacción adversa a esa actitud y decir, che, esto no está bien, ¿no? No da. Y cuando pasa en la vivienda, como que pareciera que hay algo de vaca sagrada ahí, ¿no? De como, bueno, no, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda vacía, ociosa, hasta que bueno, encuentre el precio adecuado para alquilarlo, para venderlo, ¿no? Y eso también tiene que ver con una mirada de muchos años donde la vivienda no es parte de lo que la sociedad entiende como que te tiene que dar el Estado, ¿no? Y en realidad sí, porque la vivienda, el derecho a una vivienda digna, tiene el mismo estatus que el derecho a la salud, el derecho a la educación en Argentina, ¿no? Está garantizado en nuestra Constitución Nacional y en casi todas las constituciones provinciales, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también. No sé, ahora que están discutiendo la Constitución de Santa Fe, seguramente también va a tener ahí un lugar importante por lo que estoy viendo. Sí, sí, totalmente. Cintia, en relación a eso. No, coincido con lo que dice Fernando. Acá no son tantas las viviendas desocupadas. De hecho, en un momento había algunas noticias que decían que era 80.000, pero no era ese el valor del censo. Estaba cerca de 24.000 en el 2010. Hoy por hoy no tengo el dato justo. Pero sí, digamos, coincido con todo lo que dice Fernando. Y sí me parece que es muy importante que haya políticas en distintas medidas. Una política nacional es fundamental, es muy triste que no haya un ministerio hoy por hoy que se ocupe de todos estos temas tan esenciales para la vida humana. Y en relación de lo local, creo que tiene mucho más que ver también con la gestión, con las regulaciones, y hay que tener mucho cuidado con el tema de las regulaciones porque digamos, las regulaciones son como un mapa de valores. Vos cuando densificás una avenida, un barrio, bueno, ahí le estás dando otro valor a la renta, y creo que bueno, que hay que ir viendo tema por tema y tener como un abanico de respuestas en cada caso, y entre ellos a mí particularmente el que me preocupa es el de qué hacemos con estas viviendas que no se ocupan, que no se alquilan, que bueno, que la gente no está eligiendo estos barrios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que vuelva la vida urbana en nuestros lugares? Y en otros países, por ejemplo, lo que hacían en cuanto a las viviendas desocupadas, como que te dan un tiempo, hay países que puedes tenerlas 6 meses, un año, o sea, un tiempo determinado, y si no, después se empieza a pagar una tasa. Claro. Entonces, de alguna manera te obligan a volcarlas al mercado. Sí, para mí algo importante también es, como decía Fernando, el rol de los gobiernos locales y pensar en las capacidades que tienen hoy los gobiernos locales y cuáles serían esas capacidades que hay que generar para poder convertir a estos actores en un actor principal dentro del diseño y la hechura de las políticas públicas de vivienda. Hoy el gobierno local funciona a demanda, y la política es muy verticalista, viene de abajo, de arriba hacia abajo. Creo que hay que cambiar esa lógica, que el rol de los gobiernos locales tenga mayor fuerza
y se pueda generar como una articulación efectiva entre nación, provincia y municipios y comunas. Claro, yo lo preguntaba lo anterior porque hace poco leí una noticia en relación a los créditos nido y demás a nivel provincia de Santa Fe, digo, que no se había podido, digamos, llegar ni a un 10% de lo que se había, digamos, planificado entregar, que tenía que ver obviamente con razones operativas propias del Estado a la hora de llevar adelante ese tipo de políticas, pero también pensaba en esto que decía Fer antes, de que hay una limitación ahí ideológica en esto de no toco hay determinadas cosas con las que no se jode, te diría, ¿no? Y otras con las que bueno, se deja un poco más de libertad. Creo que la vivienda entra en ese lado. Y también después me quedo con algo que dice Cintia. Para mí hay algo de la falta de planificación. Por ejemplo, acá en Rosario hoy nosotros no hay más plan urbano, plan estratégico, no hay nada que enmarque actualmente. No, la vivienda no. Digamos. Sí, a nivel urbano. Tenés el Claro. 5+5 que se hizo en el 2019, que son... En realidad todos los planes son proyectuales, no son normativos, son intenciones totalmente. de la transformación Pero urbana bueno, de la ciudad, pero digamos. son un marco que te permite por lo menos avanzar con algo que... Claro. ¿no? Lo importante es el código urbano. Claro. Que el código urbano es donde pone los indicadores urbanísticos, que es lo que se puede hacer. El uso de suelo, los retiros, las alturas, el FOS, Está bien. FOT, etcétera. Bien. Bueno, si quieren, vamos para ir cerrando y ya ir liberando a nuestros invitados. Preguntarles o dejarles el espacio para que nos tiren de alguna manera o nos dejen acá una idea, una clave para pensar en la vivienda hoy y a futuro. También, otra vez, idea libre. No sé, Fer, si querés hacer ese cierre, dejarnos una idea, algo que vengas pensando en relación a este tema que te gustaría que quede acá. Sí, me parece que hay que, como idea general, algo que alguna vez se lo escuché a Mónica Fein, que también es ex intendente de su ciudad. Sí. No sé si les resulta agradable que yo cite a Mónica Fein, pero bueno. No, pero me parecía que estaba bueno lo que decía. Decía algo así como que la planificación no tiene que ser condicionada, que la planificación no tiene que ser condicionada por el desarrollo urbano, sino que el desarrollo urbano tiene que estar condicionada por la planificación. Me parece una idea interesante, ¿no? Como recuperar el rol planificador del Estado, en particular de nuevo, ¿no? Del Estado local, que es el que está más cerca de las necesidades de las personas, y que tiene más posibilidades de hacer participar a la comunidad que vive ahí, en el territorio. Me parece que hay que recuperar ese rol, ¿no? Y para recuperar ese rol necesitas recursos. Y nada, hoy que se está discutiendo la Constitución provincial ahí en Santa Fe, me parece que es una oportunidad para darle, para imprimirle esa idea a las normativas. Y después también empezar a discutir un poco algo que por ahí está fuera de agenda hoy más que nunca, que es empezar a discutir un poco la propiedad, ¿no? Como cuál es el rol de la propiedad, cuál es el rol social de la propiedad, en este caso de la tierra urbana, ¿no? Y qué tiene para decir el Estado y la sociedad organizada en la forma de Estado, digamos, sobre qué hacer con eso, ¿no? Me parece que es eso, y también un poco la idea que decía antes, ¿no? De que con una sola idea, con una sola normativa, solamente con el código urbanístico, solamente con una ley de alquileres, o solamente con alguna política edilicia así por espasmos, no se resuelve el tema del acceso a la vivienda. Tiene que haber una planificación, tiene que haber un set de herramientas que se apliquen al mismo tiempo, o en etapas, pero con unas etapas que estén pues, planificadas y no improvisadas. Y me parece que ahí vamos a empezar a notar algunos cambios, pero para eso tiene que haber una discusión en serio y un acuerdo de acá por lo menos a, no sé, 10, 15 años, ¿no? No que sea algo que empieza en un gobierno y por ahí en 2 o 3 años ya no existe más, ¿no? En relación a esto que dice Fernando, le sumo, Cintia, te sumo una trampita a la última pregunta, pero digo, en el marco de la discusión de la reforma constitucional y de lo que
quizá en algún momento sea la discusión de la autonomía de Rosario, con la posibilidad de armar una carta orgánica. También, ¿qué ideas se pueden plasmar, digo, en un texto constitucional, ya sea, o en una carta orgánica que nos permita pensar esto que dice Fernando, de acá a 10, 15 años y no en un péndulo de 2, 3 años? Bien, agrego algo que ya venía pensando lo que sea él y te contesto. Sí. Primero que esta cuestión de recuperar el rol local hay que ampliarlo a las áreas metropolitanas, que es lo que están creciendo realmente, y que de hecho si cada localidad o comuna tiene su propio plan urbano o plan regulador o el instrumento que sea, hay zonas que uno tiene que coordinar, por ejemplo el transporte, la recolección de basura, hay un montón de cuestiones ambientales y demás que hay que coordinar. Entonces es muy importante generar instrumentos, que de hecho acá tenemos el ISCOM, pero falta estos instrumentos regulatorios. De hecho, nosotros todavía no tenemos aprobada la ley de suelo a nivel provincial, si bien está aprobada en diputados, pero que se hizo como un sistema no me acuerdo exactamente el nombre, pero faltaría, digamos, eso, digamos, que haya un ordenamiento provincial y la importancia de las áreas metropolitanas. Y en relación a las viviendas, coincido en esta caja de herramientas que hay que ir caso por caso, y creo que no hay que ir desde el lado, digamos, de la sanción, bueno, estás ocupado, impuestos, no, creo que hay que ir del lado desde los incentivos, o sea, de qué manera nosotros incentivamos para que se ocupen estos barrios, cómo incentivamos para que se vuelquen al mercado estas viviendas, creo que tiene que ir desde ese lado. En relación a la autonomía de la ciudad, la verdad que tengo una idea bastante como encontrada, porque por un lado digo, bueno, Rosario necesita más recursos, necesita autonomía, pero por otro lado digo, si los recursos vienen para la ciudad es muy dispar, digamos, la situación al norte de la provincia de Santa Fe que al sur. Entonces como que uno dejaría, digamos, de ser, digamos, igualitario en cuanto a las posibilidades que tenemos en recursos para las dos áreas. De hecho, uno va al norte, no tienen gas natural, no tienen infraestructura, o sea, es muy distinta, digamos, la situación dentro de una misma provincia. Sí. Bien, y con respecto, digo, a esto, al futuro, ¿alguna idea que quieras dejarnos acá con respecto a la política de vivienda? ¿Algún cierre? ¿Algo más? Bueno, en cuanto a la política de vivienda, yo creo que hay que ponerlo en agenda desde los medios, de bueno, esto que estamos haciendo acá, desde el lugar que sea, creo que no hay que abandonar esa bandera que nosotros tenemos, que no muchos países lo tienen, que es sumamente importante, y aunque sea empezar con el primer escalón, no sé, el alquiler, un alquiler social, o sea, que todas las personas tengan derecho a vivir en una vivienda digna. Yo creo que, por ejemplo, la etapa de alquilar no debería ser para todos ni permanente, sino como ir teniendo determinadas pautas y que una familia cuando esté constituida sea del modo que sea esa familia, porque hay un montón de formas de hacer una familia, tengan este derecho. Creo que tiene que ser una responsabilidad del Estado, poder brindarlo y las herramientas para que se pueda alcanzar. Bueno, hemos llegado al final, nos pusimos como desafío ir charlando 40 minutos, 45, que no se nos vaya tanto, por eso también ya los vamos dejando a nuestros invitados. Fer, te agradecemos un montón esta comunicación, esperamos encontrarnos pronto acá en Rosario o allá en Buenos Aires, ¿quién te dice? Ojalá que sí, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Capaz que te sumemos en futuras charlas, ¿no? Sí, ¿estás como para venir a un próximo? Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Caro, gracias. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Sigan cada una de las charlas, de las entrevistas que vamos a estar subiendo. Esto es Estudio Ciudad, una coproducción del IGC y de Factos. Nos vemos la próxima.